Muy bien, buenos días a todos los hermanos, también los que están por Zoom. Agradecido al Señor por la invitación del pastor Lemuel a poder enseñar algo más de la palabra de Dios. Como todos saben, me gusta ser más que predicador, un maestro. Así que vamos a abrir la Biblia, libro de Josué, capítulo 24. Vamos a leer solamente dos versículos, el 14 y el 15. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien. Durante toda nuestra vida hay que elegir cosas como quien eligió su profesión, como quien eligió el tipo de trabajo. Siempre hay que elegir, tenemos que elegir, no hay vuelta. Hasta la comida que vamos a comer el día siguiente, o qué vamos a preparar. Y aquí Josué enfrenta a este pueblo a tomar una decisión y una elección, o por Dios o por los dioses que ya conocía. Pero hay una palabra que me llamó la atención de la cual vamos a hablar hoy. Volvamos al versículo 14 y en la primera parte dice Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Veamos que hay dos palabritas, ¿cómo debe ser el servicio? Ambas palabritas son interesantes. No iba a hacer las dos palabras porque es muy largo, así que me enfoqué en integridad. Y dice con integridad, dice en verdad, y hay una diferencia entre con y en. Con es algo que tengo que ir adquiriendo, y en es porque estoy adentro de la verdad. Como somos hijos de Dios, estamos adentro de la verdad, porque conocimos la verdad que es a Jesucristo. Así que ya arrancamos que estamos adentro. Ahora tenemos que hacer la otra parte, con integridad. Entonces vamos a hablar un poquito de la integridad. Y para hablar hay que conocerla como la expresa en la Biblia. En hebreo está la palabra tamim y quiere decir algo que está terminado, algo que está completo, o sea, no hay escapatoria. Una persona íntegra es una persona completa. Y vamos a hablar de completo tanto en la parte humana como en la parte espiritual. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, o sea, yo voy a leer los versículos, los escribí acá para no andar viajando en la Biblia, así vamos entendiendo la idea. Cuando escribe a Tito, dice así, Tito 2:7, el que lo quiera buscar, presentándote tú en todo momento como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y aquí la palabra integridad que pone Pablo no es completa, es incorruptible. O sea, si yo tomo las dos palabras y las junto, ser íntegro es una carga bastante pesada, parece. Porque debo ser completo, pero debo ser, por el otro lado, incorruptible, no me tengo que corromper. O sea que tenemos estos dos extremos. Pero ¿qué en sí la palabra integridad es con respecto a nosotros? Busqué una definición sencilla y fácil. ¿Qué es integridad en una persona? Es una persona confiable. Muy bien, una persona íntegra es una persona en la cual yo puedo confiar. ¿Y por qué puedo confiar? Muy bien. La primera, para que esta persona pueda ser íntegra y confiable, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión basada en qué?
En caso nuestro, la palabra de Dios. Proverbios 28:18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno o en algo, depende de la traducción. Camina. Yo para caminar tengo que tomar una decisión. Si no, no puedo caminar. Y si quiero caminar en la verdad de Dios, tengo que tomar la decisión de hacerla cada día. O sea que íntegro dice que yo tengo que tomar decisiones. Pero también la integridad está abarcada con un poco de sabiduría. ¿Por qué? Porque tengo que ser sabio para tomar las decisiones. Y allí en el libro de Salmos dice, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. Ser sabio, ¿por qué? Porque estoy sirviendo a Dios, pero este Dios al cual sirvo va a darme que si yo ando en integridad, no va a quitar aquellas bendiciones que fueron prometidas. O sea, hay una decisión, hay un andar con sabiduría, pero la integridad también se desarrolla en caminar en la voluntad de Dios. En Isaías 38:3, cuando Ezequías está enfermo, el rey Ezequías, dice lo siguiente: Oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué sucedió después de esto? Ezequías se recuperó y pudo dirigir su reino. Pero hubo que la capacidad de que primero tuvo que establecer que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. O sea que hay una decisión, un andar en sabiduría, un desarrollo que debemos hacer constantemente los creyentes en buscar la voluntad de Dios. Pero también la integridad indica un esfuerzo, debemos esforzarnos. En Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, Pablo escribe: ¿cuál es el esfuerzo que debo hacer? No que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, es un esfuerzo. Ser íntegro indica también esfuerzo. O sea, arranqué que hay una decisión, pero ahora tengo un esfuerzo. Arranqué que hay que andar en sabiduría, que hay que también en la voluntad de Dios buscarla, no hay que quedarse quietos. Pero cuando yo ando en integridad y tomo todas estas cosas, sucede algo a veces en la vida y esto es parte de ser íntegro. En 2 Samuel 24:17 hubo un gran problema y David dice esto. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y aquí hay decisión, pero también en acción. La acción del reconocimiento. Una persona íntegra reconoce sus errores y los enmienda, los arregla. Yo siempre me acuerdo de una frase que mi padre me enseñó y la uso casi toda mi vida. Dice, cuando a vos te digan que metiste la pata o te equivocaste, vos decís, me equivoqué. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a arreglar esto. Hay una manera, busquemos. Y esa es la integridad que debemos tener. Sé que hice algo mal, bueno, entonces voy a arreglarlo. O sea que hay una decisión, hay un esfuerzo, pero también hay acciones que tomar. ¿Y cómo puedo estar tomando todas estas decisiones? Entonces, estudiando un poquito la palabra integridad, vi que hay, en unos tantos estudios que fui leyendo, 13 cosas que debemos nosotros los cristianos tener en cuenta para decir, quiero andar en integridad. La primera cosa que la integridad debe tener es honradez. Es una palabra muy poco usada,
Pero ¿qué quiere decir la honradez? Es cuando nosotros valoramos la verdad fundamental en la vida de la sociedad. Valoramos la verdad. Hoy tenemos una sociedad que está viviendo en algo que yo he leído hace algunos años, se llama posverdad, o sea, estamos por fuera, dejamos la verdad de lado. Sin embargo, para ser íntegro, soy tan honrado que el primer valor mío es buscar la verdad para que ésta afecte a la sociedad. Como cristianos nosotros tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Señor Jesucristo. Valoro la verdad que tengo, pues entonces yo tengo que agarrarla, vivirla y enseñarla. Así que esa es una de las cosas. Y en 1 Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19, Juan escribe: hijitos míos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. O sea que ya aquí Juan escribe, y estamos hablando cuántos siglos atrás, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho, acciones y en verdad el fundamento. Y yo en esto digo, muchas pocas veces somos honrados con nosotros mismos. Piénselo. ¿Cuántas veces internamente entre usted y Dios valora la verdad que tiene y la usa y crece y se esfuerza en desarrollarla? Así que quiero ser íntegro, debo andar en la honradez. Segunda palabra o virtud que debemos tener: honestidad. Honestidad, saber la diferencia entre el bien y el mal y actuar en base a nuestra verdad y a nuestro conocimiento, siempre hacia el bien común, no al bien propio, al común. Honesto. Pregúntese cuántas veces es honesto con usted mismo y sabe decir que está actuando mal y no está actuando en la verdad de Dios. Si quiere ser íntegro, honradez y honestidad. Y tenemos un versículo en Romanos 12, creo que estuvo predicando Gustavo hace unos domingos que estuve, y dice el 21, el último versículo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí es donde nosotros estamos mostrando nuestra honestidad, cuando estoy luchando. Recuerden que antes dije que la honestidad era decisión y otra palabra, esfuerzo. Así que la honestidad también nos lleva a que debemos ser esforzados en seguir. Otra cosa que aquí también tiene: el respeto a sí mismo. Hay una cosa que se está viendo en la sociedad, es la falta de valor que las personas se dan a sí mismas. Sea por lo que fuere, o por la ideología mundial que está viendo que al ser humano lo están tomando como si fuera un robot que le ponga un chip y haceme esto, y no pienses ni hagas más que lo que te digo. Entonces nos desvalorizamos a lo que nosotros mismos somos. Ahora, en la palabra de Dios, Jesús mismo nos habla de que debemos tener un valor a nosotros mismos. Mateo 22, 37 y 38. Veamos estos dos mandamientos bien en forma clara y detenida. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora pregúntese, ¿yo puedo amar al otro si yo no me amo a mí mismo y me cuido a mí mismo? Imposible. Jesús me lo está enseñando. Yo no puedo demostrar amor a mi hermano si yo no me estoy cuidando. Sea en la parte de salud física, sea en la parte de salud espiritual, sea en la parte de relación familiar, sea en lo que sea. Si yo no demuestro que me estoy cuidando, no puedo mostrar amor a otros. Jesucristo lo está diciendo.
No. Y tampoco puedo decir al Señor que le estoy amando con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Entonces, ¿por qué? Porque no me estoy respetando y dando el valor. Ustedes le decirme, yo esto lo estoy viviendo porque veo muchos casos de violencia psicológica dentro del trabajo. No física, psicológica, y es peor. Entonces ahí se desvaloriza. Y eso a veces puede llegar a caer en la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que está desvalorizada en otro ambiente puede traer eso y sin querer está afectando. ¿Por qué? Porque no se respeta a sí misma. ¿Por qué? Porque no es honrada y honesta consigo mismo para ser una persona íntegra. Entonces, no es solamente honrado, honesto, respetuoso de sí mismo, sino respetuoso del otro. Darle al otro el valor humano que se necesita. Apreciar a la persona por lo que es. Valorar la cualidad que tiene. Aquí hay muchas personas con cualidades y calidades diferentes. Y sepan que aunque yo vengo pocos domingos, a muchos de ustedes los conozco y descubro sus cualidades. Porque por otra cosa soy muy observador. Y hay personas que yo sé que a la iglesia podrían servir, pero no se están respetando a sí mismas para servir. ¿Por qué? Porque no son honestas en lo que están haciendo. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué estoy en este ministerio? Y al no respetarme a mí, no estoy dándole al otro el valor que se merece. Si quiero ser íntegro, como dije antes, debo ver el valor mío y el del otro. Así que cuidémonos en esto. O sea que hablamos de honradez, honestidad, respeto a sí mismo, respeto a los demás. Y otra cosa, para ser honesto hay que ser disciplinado. Los militares tienen su disciplina. O sea, yo la conozco porque tengo familiares. O sea, tienen su disciplina. Y aquello es como que todo está estructurado, clac, 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 clac. Y uno dice, ¿qué disciplina que tienen para todo? Para el orden, para hacer el trabajo, para esto, para programarse. Y esa es una disciplina para andar y para que todo funcione como un engranaje completo. En forma personal, debe existir esa disciplina. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener la observancia de las reglas y las conductas que debemos tener con la sociedad. Pero lo primero, como cristianos. Y en esta disciplina, a nosotros nos gusta la otra parte de la disciplina. Porque sepa que la disciplina militar tiene su orden. Pero si no cumplís con el orden, tiene su castigo. ¿Correcto? Entonces nos gusta la otra parte muchas veces, el castigo. Pero no nos gusta la parte de la disciplina de andar. Debemos hacer una cosa y la otra. Pero espiritualmente existe la disciplina. Y la primera disciplina para mí es la de Dios. En Apocalipsis 3:19, ¿qué le dice a la iglesia? Le dice al mismo Señor Jesucristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina del hombre aplica. Es una disciplina rigurosa, donde se humilla a la persona, donde se castiga y donde se le somete. La disciplina de Dios es el opuesto. Es una disciplina de restauración, de guía, de formación. Esa es la disciplina que Dios aplica sobre mí. Así que es cuando usted ha pecado, cae en la disciplina del Señor. Sí, haber algún movimiento en su vida, pero sí hay una restauración. Dios no te deja en su disciplina de corrección y castigo, sino que te restaura, te guía a cambiar. Debo ser así en mi vida personal. No debo castigarme. ¿Saben qué? Como me gusta leer, las personas se castigan a sí mismas muchas veces y no salen de eso. Debemos enseñarles a que salgan y a los creyentes más todavía. Vienen con cargas desde afuera con un peso muy grande de castigo de la sociedad y en la iglesia debemos restaurar.
Los corazones están quebrados, nosotros debemos sanarlos, a volverlos a que sean un corazón íntegro. Así que hablamos honestidad, honradez, respeto a sí mismo, respeto a los demás, disciplina, y ahora viene una palabrita que algunos la toman medio raro cuando digo corrección, algunos corrección agarran es corregir. No, corrección es cuando yo decido tomar una conducta que sea irreprochable. Pablo le escribe en 1 Timoteo, también es necesario, esto escribe para los ancianos y los diáconos, también es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. O sea que debo tener corrección para andar. O sea, esto es una corrección para que sea visible, no una corrección de corregir, sino algo que sea visible. ¿Qué es lo visible? No caer en descrédito. Ahora pregúntense ustedes, ¿cuántas veces algún compañero de trabajo, algún amigo les ha dicho, escuché esto que dijeron de vos, pero ¿sabés una cosa? Ese no fuiste vos ni sos vos. Alguien le dijo una mentira a ese amigo, compañero de trabajo, y lo primero que dicen, ese no sos vos. Nadie, vos no actuás así. ¿Por qué? Porque mostramos una vida de corrección. El íntegro muestra eso. Si yo me voy a la vida de Josué, desde que antes, cuando estuvo con Moisés, hasta en todo el libro de Josué, él trató de mantener su corrección para poder él poner en orden al pueblo. Pero ser íntegro también trae que debemos ser responsables. Muy bien, sí. Responsables en nuestras obligaciones. ¿Por qué? Ahora sí les voy a decir. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos 36, 37. Vamos a buscarlo. Responsabilidad. No está escrita la palabra, sino que está inmersa el concepto dentro de estos versículos. Siempre me decía a mí, y mi abuelo y mi papá, tenés que ser responsable de las cosas. Le decimos a nuestros hijos también. Y aquí Jesús dice, pero yo os digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa, wow, que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. ¿Hasta qué punto la responsabilidad? Hoy me toca en el trabajo muchas veces agarrar a las personas y decirles las palabras que dicen y tratar de ayudarlos a corregir, y me dicen, yo no dije eso. Digo, ¿te tengo que grabar? ¿Es necesario grabar tus palabras? Sí, hoy en la actualidad nadie quiere ser responsable de lo que dice. Sin embargo, ante el trono de Dios, nadie se va a escapar. Porque como decían algunos maestros en la escuela dominical, la película se te va a pasar y vas a poder decir algo. No, imposible. Entonces debemos tener responsabilidad. ¿En qué? En aquellas decisiones que hayamos tomado, aquellas acciones, aquellas palabras. Ser responsables de lo que decimos y hacemos. También debemos tener un control emocional. Para ser íntegro, tener control emocional, y dice, ¿cómo que tener control emocional? Hoy se habla de inteligencia emocional, de las emociones, y las emociones parece que están a flor de piel en todos lados. ¿Por qué razón? Porque uno le dice algo a una persona y lo primero que hace, ¡ah! Se enojan enseguida, ¿no? Nos gritan. En vez de escuchar, gritan. En vez de escuchar, tratan de defenderse con impetuosidad. El control emocional. Dice así, el autocontrol emocional consiste en gestionar nuestros sentimientos y comportamientos, gestionarlos, controlarlos. A través del control de las emociones positivas y negativas podemos experimentarlas y expresarlas adecuadamente. Y esto fue la palabra que me gustó. Yo puedo expresar adecuadamente mis emociones.
cuando las controlo. ¿Pero cómo puedo controlarlas? ¿Sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobarde, dice en la versión 1909, sino de poder, de amor y dominio propio. Domine sus emociones. Si usted hace que las emociones saltan afuera, entonces váyase para atrás y usted no se está ni respetando a sí mismo. Por lo tanto, no puede amar al otro. Por lo tanto, no está sirviendo a Dios. Contrólese. La sociedad está descontrolada. Usted mírela con detenimiento. Hay descontrol. Yo soy un creyente, no puedo ser descontrolado. Ni en casa, ni conmigo mismo, ni afuera. Así muestro que soy un hijo de Dios. Aparte, para ser íntegro hay que tener puntualidad. La puntualidad es una disciplina en cuanto a controlar el tiempo. En mi trabajo, muchas veces, en todos los trabajos me han dicho que yo soy como tren inglés. Porque llego a la hora o 5 minutos antes. Tarde, imposible. Pero eso es una condición personal. Pero ser puntual, cuando yo digo algo en tiempo y forma cumplirlo. La Biblia nos dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quede debajo del cielo tiene su hora. Pues hay un tiempo incluso para hacer las cosas. Para ayudar a alguien hay un tiempo, hay que ser puntual. Yo veo la necesidad, entonces voy, soy puntual. Pero lo hago en el momento, porque si voy después es tarde. No importa quién sea o lo que sea, debo ser puntual. Puntualidad también horaria, sí, también tenemos que tenerla, porque eso demuestra quiénes somos y cómo queremos actuar. Ahora la palabra de que vamos a hablar, para algunos puede ser dura, y se llama ser lealtad, ser leales. Lealtad es esa permanencia de apoyo constante de una persona, institución o, como dice el diccionario, la religión. Nosotros nuestra fe. Demostrar lealtad es demostrar honor y gratitud a la persona que está enfrente nuestro. Si uno ve a través de la Biblia, hay muchos ejemplos de lealtad. Y hay dos personas que siempre los pongo como ejemplo de lealtad. Josué y Caleb. ¿A quiénes fueron leales cuando vinieron y dieron el informe junto con los otros 10 espías? Bien, y entre ellos leales a dar el mismo informe. No se vendieron a dar el informe los otros 10. Fueron primeros leales a Dios y leales entre ellos y no dejaron que los otros influyeran. Lealtad. Algo que debemos estar. Pulcritud. No hablo de pulcritud, la limpieza de me baño los dientes. Esto. No, no, no. La pulcritud interna. Esa higiene personal. Esa responsabilidad que dijo David cuando yo dije de que hay que ser responsables. Reconocer qué es lo que estoy haciendo mal y tratar de enmendarlo. Esa pulcritud es la que debemos tener. Mire que dice Mateo 23, 25 Jesús a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero de dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Integridad. Nosotros primero. Adentro. Jesús lo habla con este ejemplo, pero nos habla a nosotros. Ser pulcros para mostrar que tenemos limpieza por delante de Dios y de los hombres. Congruencia. Algo que es difícil encontrar. La palabra congruencia en las personas. Congruente entre lo que hablo y lo que hago. Ser congruentes. Algunos decimos que los políticos hablan mucho y congruencia cero. Porque muchas veces dicen una cosa y hacen lo opuesto. Bueno, pero el cristiano tiene que ser congruente. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:12.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta. Creo que no puso las otras que voy a decir, amor, espíritu, fe y pureza. No, primeras dos dice palabra y conducta. Y después pone amor, espíritu, fe y pureza. Congruentes entre lo que hablamos y lo que hacemos. Josué muestra esa congruencia. Porque ¿qué dijo al final del versículo 15? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue congruente desde el principio hasta el final. Pero también, aparte de todo eso, debemos tener una firmeza en las acciones. O sea, la entereza y la constancia y esa fuerza moral para no dejarnos dominar ni abatir de otros. ¿Por qué? Dice Proverbios que en la multitud de ideas hay consejo, hay sabiduría, pero a veces esa multitud de ideas trae problemas a nuestra forma de vivir. Así que tenemos que tener la suficiente firmeza para decidir con el espíritu y el alma depositadas en las manos de Dios y no en las nuestras. ¿Y quién tuvo firmeza? En Lucas 9:51 dice así: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, el Señor Jesucristo, Él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Antes de este hecho, ¿se acuerdan que alguien le dijo, no, Señor, no vayas porque te quieren matar? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque sabía que no era Pedro que hablaba, era Satanás a través de Pedro. La determinación y la firmeza. Debo ser firme. Determiné esto y debo ser firme en hacerlo. Así que, si vamos de nuevo, vemos la firmeza de Josué. Vemos que él toma una determinación, pero quiere que el pueblo sea de la misma manera, íntegro y en verdad. O sea que, como una conclusión, la integridad se demuestra, no es una teoría. Esto no es matemática, esto es demostrable tu integridad. La integridad es un sentimiento, una convicción, una acción permanente. ¿Quieres ser íntegro? Pues esto es lo que es. La integridad se asocia también con acciones amparadas con las palabras, lo que hablamos antes. Así que si quiero ser íntegro, no es teoría, se demuestra. Es algo en que debo permanecer inalterable. Recuerden que dije que los hebreos dicen tamim, el ser completo, y en hebreo escriben irreprochable de parte de Pablo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi decisión? Así que voy a leer solamente dos pedacitos, uno del versículo 14 y uno del versículo 15 para concluir. Ahora pues, dijo Josué, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Esto es lo que debo decidir. Pero si yo soy íntegro, debo decir como José, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú quieres ser íntegro, si tú quieres demostrar que tu vida para el Señor es diferente a los demás, entonces recuerda, sé honrado contigo mismo, honesto contigo mismo, respétate, respeta a los demás, sé disciplinado, mantén la corrección en tu vocabulario y en tus acciones, sé responsable, contrólate emocionalmente, sé puntual, sé leal, sé pulcro delante del Señor, sé congruente en tus palabras y en tus hechos y sé firme en tus acciones. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Es lo que Dios quiere para todos. El mundo va en contra de todo esto. Satanás está haciendo lo imposible para que todo vaya en contra. ¿Por qué? Porque cada vez hace que las personas piensen menos.
y porque la integridad no existe. Se está borrando del diccionario. Pero el creyente debe mostrar que es íntegro, es una unidad con Dios y una unidad con sus hermanos en la iglesia, para que eso se refleje afuera. Seamos íntegros para el Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú a través de tu palabra nos has hablado de cómo debemos andar como hijos tuyos, con integridad y en verdad. Gracias porque esto tiene que salir desde aquí adentro, desde el corazón de cada uno de nosotros y en el mío personal, para ser mostrado afuera. Lo podamos hacer, Señor, con firmeza y con seguridad. Y tú nos estés ayudando a llevarlo cada día, a que esa decisión que tomamos sea firme, sea segura, y como Josué podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, con determinación, para que quienes están afuera vean que nuestro ejemplo no es el común, sino es diferente, porque somos hijos tuyos. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.